Así que en forma general, bueno, era así, ¿no es cierto? Teníamos un circuito como este, ¿no es cierto? Identificamos la cantidad de nodos que teníamos, uno lo tomamos de referencia, le poníamos nombre a los otros y después, bueno, planteábamos, por ejemplo, la ecuación en el nodo A era la tensión del nodo por esto que está acá, es la sumatoria de todas las admitancias que estaban conectadas al nodo. En realidad era la resta de las tensiones de los otros nodos que estaban conectados a ese nodo con alguna admitancia por la admitancia que conectaba ambos nodos, ¿sí? Y eso era igual a la sumatoria de las corrientes que estaban directamente conectadas al nodo, que fluían al nodo, digamos, ¿sí? Si la corriente era entrante al nodo, las corrientes acá eran positivas y si salían del nodo eran negativas. Eso en el planteamiento estándar, digamos, el más simple, el planteamiento directo de las ecuaciones de nodos, ¿sí? Y bueno, ahí está la deducción. Esto está sacado de otro libro, nada más por eso tiene este formato, pero es tal cual lo que habíamos visto. Y bueno, el tema es que nosotros podemos plantear en forma matricial también, ¿no es cierto?, las ecuaciones de las tensiones de nodo. Tendríamos la matriz de la admitancia por la matriz de las tensiones igual a la matriz de las corrientes. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos con las ecuaciones de malla, ¿sí? Desarrollamos, digamos, el, las matrices, ¿no es cierto?, por los elementos de una fila o los elementos de una columna. En este caso, desarrollamos por los elementos de una columna, ¿no es cierto? Eh, entonces, acá está faltando una diapositiva, ¿sí? Porque, bueno, faltaría cómo se obtenía cada una de las tensiones, ¿no es cierto? B11. Ahora lo voy a arreglar y les paso en todo caso al grupo, porque está faltando la diapositiva que sería la equivalente a esta que nosotros habíamos visto en las impedancias, ¿sí? En las impedancias, bueno, obteníamos las corrientes, recordando un poquito cómo era, ¿no es cierto? Reemplazamos la columna de los coeficientes de la corriente que quería obtener por las tensiones, bueno, y hacemos el cálculo de esto, es Gauss, básicamente. Nada más que después podíamos desarrollar, dijimos, esta matriz por los elementos de una columna, que era la columna de las tensiones, y era cada una de las tensiones por el adjunto correspondiente, ¿sí? Era B1, eliminaba fila, eliminaba columna. Bueno, lo mismo hacemos acá con la matriz de las admitancias, ¿sí? O sea, B11 sería igual a, y acá yo pondría I1, I2, I3, y después tendría eh, como es cada uno de los otros elementos, ¿sí? Sería esta es la matriz de admitancia, reemplazo la columna, la primera, ¿no es cierto? Y lo otro queda como está. Por ejemplo, I1, 2, I2, 2, ¿sí? I3, 2. Esta es la diapositiva que está faltando, que ahora los voy a agregar y a pasar al grupo, ¿sí? 1, 3, I2, 3 y I3, 3. Dividido la matriz de las admitancias sería delta I. Y bueno, y eso sería B1, digamos, ¿no? Directamente, no 1, 1, sino B1. ¿Mm? Y después, bueno, lo que hacemos es desarrollamos, en particular, eh, esta matriz, ¿no es cierto?, por los elementos de la primera columna. Entonces iba a quedar I1 por su adjunto, ¿sí? Que sería esta parte, ¿sí? O sea, va a ser I1 por su adjunto, que eliminamos fila y eliminamos columna donde está I1, y me queda el adjunto de I1, ¿sí? Después va a ser más I2 por su adjunto, y así sucesivamente. Me queda así.
I1 por su adjunto más, I2 por su adjunto más, I3 por su adjunto. Todo dividido, la matriz de admitancia, ¿sí? Esto es Gauss, digamos, Gauss, perdón, desarrollo de ¿cómo es? El cálculo de las tensiones acá por el método de las matrices. Eh, y bueno, lo mismo hacemos después para calcular a B2, reemplazaríamos eh, la columna de los coeficientes de B2 por los elementos independientes, que sería esto, I1, I2 y 3. Ahora estaría reemplazando esto, como se hace el cálculo habitual, estaría reemplazando esa columna y bueno, quedaría I1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y acá pondría I1, I2 y 3 y acá quedaría I1, 3 I2, I2, 3 y 3, 3, todo dividido delta I. Y lo desarrollamos ahora por los elementos de esta columna, entonces sería I1 por adjunto, que es el que queda de eliminar esa fila y esa columna, con el signo que le corresponde, ¿no es cierto? Eh, y bueno, quedaba así. Después I2 por su adjunto, dividido la matriz de impedancia, y 3 por su adjunto. Y lo mismo para B3. Para B3 reemplazamos, bueno, la columna de los coeficientes de B3 por las corrientes y desarrollamos las matrices por los elementos de esa columna. Eso es lo mismo que hicimos con las impedancias, nada más que acá, bueno, está desarrollado bueno, a partir de las ecuaciones de nodos. Exactamente lo mismo. Y bueno, así con estas ecuaciones, vamos a ver cómo se define la admitancia de entrada y la admitancia de transferencia, ¿sí? Eh, para eso es muy similar a lo que habíamos visto por las impedancias. Ahora consideramos un circuito pasivo, un circuito pasivo que no tiene fuentes, o si las tiene, las anulamos, ¿sí? En el cual suponemos que entra una corriente I1 por ese terminal, ¿no es cierto? Y sale la misma corriente por el otro terminal. O sea, ahí yo puedo suponer que tengo conectado una fuente de corriente, ¿sí? De tal manera que ingresa I1 por ahí y sale por el otro terminal. Este, bueno, como esa sería la única fuente, digamos, de la corriente I1, porque después tenemos un circuito pasivo, como dice ahí, no tenemos más fuentes, o si las tenemos las anulamos. Entonces, B1, si nos fijamos en la ecuación anterior, esta B1 va a ser igual a I1 por lo que está entre paréntesis, todos los demás términos se van a anular porque no tengo otras corrientes, ¿sí? Eh, Así que, en definitiva, B1 va a ser I1 por delta 1, 1 sobre delta I. Y bueno, ahí admitancia es I sobre B, ¿no es cierto? Al revés de la impedancia. Entonces, la impedancia de entrada va a ser, o sea, esta B1 lo pasamos dividiendo acá, y delta I va a pasar multiplicando y delta 1, 1 va a pasar dividiendo. Quedaría así. La admitancia de entrada entonces es I1 sobre B1 y sería delta I sobre delta 1, 1. ¿Mm? Este, y bueno, sería la admitancia entonces que se presenta en el circuito desde los terminales de entrada en un circuito pasivo o en un circuito si es activo, todas las otras fuentes tienen que estar anuladas, ¿sí? Si es fuente de tensión, se cortocircuita. Eso después lo vamos a ver también en los teoremas. Si es fuente de tensión, se cortocircuita para anularla. Y si es fuente de corriente, se abre el circuito donde está la fuente de corriente. ¿Mm? Y así se anula, digamos, la fuente.
Bueno, y lo mismo, bueno, se puede hacer, este sería el equivalente a la impedancia de entrada. Y también se puede definir lo que es la admitancia de transferencia, así como habíamos definido la impedancia de transferencia. ¿M? Este, ¿Se acuerdan que, bueno, en el caso de la impedancia de transferencia, ponemos una fuente de tensión a la entrada en la primera malla y eso iba a provocar una corriente en otra malla distinta? Bueno, acá tenemos una corriente, al revés de la anterior, una corriente a la entrada que va a provocar una tensión en otro nodo de otra malla cualquiera, ¿sí? Entonces, como dice acá, una corriente que circula por un nodo, en un circuito, en principio estaría actuando nada más que esa corriente porque, digamos, todas las demás fuentes las consideramos igual a cero. Esa corriente va a provocar tensión en todos los nodos, digamos. Y bueno, yo puedo por ahí ver la tensión en otro nodo cualquiera debido a la corriente en un determinado nodo, ¿sí? Eh, y bueno, la admitancia de transferencia va a ser el cociente de la corriente que entra en un nodo respecto de la tensión que se genera en otro nodo cualquiera, ¿sí? Cuando la única fuente que tenemos, fuente de corriente, sería la que está actuando en el primer nodo, ¿sí? Pero todas las demás fuentes se cancelan. Entonces, bueno, sería, por ejemplo, como acá en estas ecuaciones, eh, y bueno, ahí lo mismo en el caso anterior, hacemos pasaje de términos, pasamos la tensión dividiendo, ¿sí? Y delta I en el numerador de este lado, delta RS en el denominador. Y queda así. Esta sería la admitancia de transferencia entonces, ¿sí? Eh, Acá también, lo mismo que lo que habíamos visto para las impedancias, el subíndice RS indica, digamos, causa-efecto. Porque acá lo que tenemos es una corriente en el nodo R que provoca una tensión en el nodo S. ¿Eh? En el de las impedancias era una tensión en la malla R que provocaba una corriente en la malla S, en el mismo sentido. ¿Mm? Este, bueno, lo único que hay que tener en cuenta en el caso de la admitancia de transferencia, bueno, que la corriente entra, ¿no es cierto?, por un nodo, sale por otro. Bueno, el nodo por el que sale la corriente tiene que ser el de referencia, tiene que ser el nodo que consideramos que está conectado a tierra. ¿Mm? Y bueno, acá tenemos un ejemplo para el caso de las admitancias, ¿no es cierto? Dice, hallar las tensiones en los nodos uno y 2 mediante la admitancia de entrada y de transferencia, ¿sí? Tenemos este circuito, tenemos una sola fuente acá, ¿sí? Tenemos tres nodos, uno tomamos como referencia, este le llamamos uno, a este le llamamos dos. ¿Mm? Y bueno, la matriz de admitancias en principio, acordándonos de cómo era el planteamiento directo, ¿no es cierto? Este sería la ecuación, saldría, digamos, esa fila de plantear la ecuación de nodo en el nodo uno. Y bueno, sería la suma de todas las admitancias conectadas al nodo uno, que sería la inversa de la inversa de esa impedancia, digamos, que sería 1/10, ¿no es cierto? La inversa de esta, que sería 1/J5, y la inversa de esta, que sería un medio. ¿Ah? Esto ahí es, como se les había recomendado, ¿no es cierto? Cuando uno anota los datos, por ahí es más conveniente ya calcular lo que serían las admitancias, esta I1, I2 y 3 aparte, ¿sí? Entonces tenemos porque, eh, para hacer la suma, en vez de estar escribiéndola ahí. ¿Mm? Y después, bueno, era menos, ¿no es cierto? Una admitancia en común con otro nodo,
Sí, que en este caso, bueno, la admitancia común sería un medio, ¿no es cierto? Este, con signo negativo, las admitancias en común. Y bueno, esa sería la ecuación del nodo uno y la ecuación del nodo 2 es de acá. Eh, sería primero, en el planteamiento de las ecuaciones, era menos la admitancia que estaba conectada al nodo uno por la tensión del nodo uno. ¿Sí? Acá estamos armando la matriz de admitancia nada más, más a las sumatorias de todas las admitancias que confluyen a este nodo. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos todas las admitancias que confluyen en ese nodo, un medio, uno sobre 3 más J4 sería la impedancia esa, y uno sobre menos J10 que sería la impedancia de la otra rama. Bueno, ahí al hacer los cálculos estos, me va dando estos valores. ¿Eh? Bueno, si quiero calcular la admitancia de entrada, era la matriz de admitancias, que es la que escribimos recién, que es esta, la que escribimos recién, por delta 1, que sería, cuando yo elimino delta 1, eliminaría esta fila y esta columna. ¿Sí? Me queda el adjunto de ese elemento, que es este. Puede quedar una matriz si tenemos un sistema eh, formado por tres filas, tres columnas, va a quedar una matriz de 2 por 2 en el denominador. Acá queda nada más esa admitancia ahí. ¿Mm? Y bueno, ahí se termina haciendo el cálculo, ¿no es cierto? Se hace el cálculo y obtenemos la admitancia de entrada. Este, y bueno, una vez que tenemos la admitancia de entrada, el ejemplo está sacado de la serie Young, del libro de la serie Young, de lo que tienen ahí en la carpeta. La admitancia, porque este tema en particular no lo tienen, está en el programa, pero no lo tienen por ahí muchos libros, ¿sí? Está en la serie Jaume, están el Skilling, eh, pero por ahí no lo van a encontrar en todos los libros, ¿sí? Eh, y bueno, la admitancia de entrada, ¿no es cierto? Era I de entrada era I1 sobre B1, I1 sobre B1. Así que una de las cosas que pedía era la tensión en el nodo 1, B1, ¿sí? Y se despeja de ahí. O sea, tenemos acá, perdón, esta, era la admitancia de entrada, era esa, ¿sí? Eh, y la corriente es datos, ¿sí? La fuente de corriente es dato, así que hacemos el cociente y vamos a tener la tensión en el nodo 1. Y lo mismo después hacemos para calcular la tensión en el nodo 2. Ahí vamos a usar la impedancia de transferencia, ¿sí? Y bueno, para calcular la impedancia de transferencia, eh, sería delta I sobre delta 1,2, porque quiero la tensión del nodo 2, ¿sí? Esta era ¿se acuerdan? La causa y este el efecto, o sea, la corriente en el nodo 1 que provoca la tensión en el nodo 2. Como ahora quiero la tensión en el nodo 2, tiene que ser delta 1,2 entonces. ¿Sí? Y bueno, elimino la fila y la columna que corresponden a ese elemento. ¿Mm? Primera fila, segunda columna, y queda menos 0,5. El adjunto en el caso, en el primero que vimos de admitancia de entrada, llevaba signo positivo, porque eliminamos un elemento que estaba hay que acordarse del tema del signo, ¿sí? Eliminamos un elemento para la admitancia de entrada que estaba en la primera fila, primera columna, la suma de fila más columna
eh, da un número par. ¿Se acuerdan que el signo, digamos, del adjunto, el signo del adjunto resultaba de multiplicar el menor complementario, se llama, si no lleva el signo, se llama menor complementario. El menor complementario por menos uno elevado a fila más columna. Sí, en todo caso, después repásenlo, pues la habíamos visto en la clase pasada. Eh, Acá, bueno, como eliminamos un elemento de la primera fila, primera columna, la suma de fila más columna queda 2, así que menos uno elevado al cuadrado quedaba positivo nada más. Pero acá estamos eliminando un elemento de esta primera fila, segunda columna, 2 más uno 3, así que ahí me quedaría menos uno elevado al cubo, queda menos uno. ¿Sí? Eh, y bueno, o sea, dijimos, eliminamos el elemento que está en la primera fila, segunda columna, me queda multiplicado por menos uno entonces. Y hacemos el cociente, delta i, que ya lo habíamos calculado, que había dado esto, el delta i, ¿sí? O sea, cosa producto, dividido por el adjunto. Y ahí tenemos la admitancia de transferencia. Y bueno, la admitancia de transferencia, por definición, entre, por ejemplo, la fuente que está conectada al nodo uno y la tensión del nodo 2, ¿sí? Va a ser la corriente que entra al nodo uno dividido la tensión que provoca esa corriente en el nodo 2. Eso por definición, de acuerdo a lo que vivimos recién. Y bueno, de ahí se despeja B2, se hace pasaje de término y tenemos entonces la tensión en el nodo 2. Este está de más, digamos, porque y 2 es cero, así que ese está de más. Eh, Me queda esto nada más. Hacemos el cociente, tenemos el dato de I1 y recién calculamos cuánto da la admitancia de transferencia y bueno, hacemos el cociente y ahí tenemos el valor de la tensión entonces en el nodo 2 eh, debido a la corriente en el nodo 1. ¿Eh? Es un método más simple, así, si nos acordamos que existe el método, para calcular entonces la tensión en el nodo 2, para no aplicar todo el método de las tensiones de nodo, ¿sí? Acá después también yo les comentaba, se puede aplicar superposición si yo hubiera tenido otras fuentes, eh, que si hubiera tenido otra fuente de corriente acá, para cualquier lado, digamos, porque lo que decía la definición de admitancia de entrada y de transferencia era que era la tensión que se provocaba en un nodo, ¿no es cierto?, debido a una fuente de corriente, una sola fuente de corriente. Entonces, o si había varias, también decíamos, ¿no es cierto?, que lo que se hacía, se anulaba las otras. Entonces yo puedo considerar la tensión en el nodo primero debido a esa fuente sin considerar la otra fuente y después la tensión debido a esta otra fuente sin considerar la primera y la tensión total es la suma de las dos. Sí, es un teorema que ahora vamos a ver que se llama teorema de superposición. ¿Eh? Cuando tenemos varias fuentes así, ya sea de tensión o de corriente, se puede considerar el efecto de una primero para calcular tensión y corriente en distintas partes del circuito, anulando todas las otras, y después se considera el efecto de otra, anulando todas las restantes, y después la tensión o la corriente total es la suma de las dos. Bueno, y hasta ahí entonces, hasta ahí es la unidad 5. Bueno, vamos a ver un poco la introducción a las 6. Las 6 cierra un poquito el tema de métodos de resolución de circuitos. Porque acá lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, son métodos generales de resolución de circuitos. Eh, y bueno, esto es algo que ya habíamos visto, el método de las corrientes de rama, de las corrientes de malla, de las tensiones de nodo. Eh, y ahora vamos a ver, esto se complementa con teoremas de circuitos como el de Thevenin, el de Norton y otros, y el de superposición que les comentaba recién, eh, que son la base